Hola a todos, vamos a seguir con la tercera parte del curso de Python. En el vídeo anterior habíamos visto cómo utilizar de manera muy básica la biblioteca Matplotlib y habíamos inspeccionado un poco su galería de ejemplos donde podemos explorar qué tipo de cosas podemos hacer con Matplotlib y cómo hacerlas. Ahora vamos a avanzar un nivel más y vamos a ver cómo utilizar la interfaz orientada a objetos de Matplotlib para tener mucho más control de cuál es el aspecto de nuestra gráfica. Y además nos permitirá entender mucho mejor cuál es la jerarquía de objetos que rigen Matplotlib y cómo se relacionan entre sí. Para utilizar la interfaz orientada a objetos de Matplotlib, voy a utilizar la función subplots. Esta función lo que me hace es devolver por un lado la figura y por otro lado el sistema de ejes. Esta es la distinción fundamental en Matplotlib. El sistema de ejes es donde yo estoy haciendo todas mis representaciones, donde yo estoy cambiando de dónde a dónde van mis parámetros, qué aspecto tiene la gráfica, qué objetos estoy pintando, y por otro lado la figura es, digamos, un contenedor de ese sistema de ejes, que además, como más adelante veremos, pueden ser no solo uno, sino varios. En este caso, si vemos aquí los parámetros que acepta la función subplots, vemos que por defecto me va a crear una figura con una fila y una columna. Enseguida veremos cómo podemos añadir más. Si ejecutamos esta función sin más, vamos a obtener una figura en blanco. Ahora, todas las llamadas que antes estábamos haciendo a través del nombre PLT, la interfaz pyplot, ahora los tenemos que hacer a través del nombre access, que es el segundo objeto que nos han devuelto aquí. Por ejemplo, si tengo el linspace que he definido antes y sigo pudiendo evaluar esa función dentro de ese linspace, voy a hacer la misma gráfica que tenía antes. Aquí solo tengo que usar la función pyplot, la función plot dentro del objeto access, y aquí f de x, y aquí puedo especificar, por ejemplo, un código para que me cambie la representación de esa gráfica y una etiqueta. Función f de x. Si hago esto, ya obtengo prácticamente la misma gráfica de antes. Como decía, ¿cuál es la gran ventaja de esto? Que puedo separar de manera lógica a qué tipo de objeto pertenece cada función. Como hemos visto, representar gráficas pertenece al objeto access. Pero si yo, por ejemplo, quisiera guardar esta figura en un archivo externo, tendría que utilizar el método savefig del objeto figure. Con este método lo que consigo es, si yo especifico aquí un nombre de fichero, por ejemplo, gráfica1.png, lo que voy a hacer es guardar una gráfica con este nombre. Si yo ahora accedo a la carpeta donde tengo los notebooks, que la tengo aquí, y abro la gráfica 1, ya tengo justo la misma gráfica que he grabado antes. Otra cosa que no hemos visto antes, por ejemplo, si yo quisiese cambiar cuáles son los límites de los ejes que estoy manejando, tendría que utilizar la función setXlim, ¿de acuerdo? Aquí lo que voy a hacer va a ser cambiar los límites del eje X. Si quiero que vaya, por ejemplo, desde 2 hasta 4. Por defecto se ha ajustado al valor del dominio donde yo he evaluado la función, pero lo puedo cambiar a mi antojo. Y puedo cambiar también el valor de los límites del eje Y. Por defecto se ha ajustado al valor mínimo y máximo de la función que yo estoy evaluando, pero también lo puedo modificar. Si quiero, por ejemplo, que vaya entre -1 y 2. Si cambio esto, ya se me está ajustando esta gráfica. ¿Qué pasa si yo quiero utilizar esa función subplots para obtener una figura con varios sistemas de ejes? En ese caso, hago la misma llamada, subplots, pero aquí, en número de filas y de columnas, puedo especificar valores diferentes. Supongamos que quiero, por ejemplo, una fila y dos columnas, un gráfico a la izquierda y otro a la derecha. Ahora, el sentido de la variable access cambia, como vamos a ver justo ahora. Se me está creando dos figuras, una a la izquierda y otra a la derecha, pero ahora, si imprimo la variable access, veo que es un array de NumPy y cada uno de sus dos valores son dos objetos access. El primero va a ser el de la izquierda y el segundo va a ser el de la derecha. De tal manera que si yo quiero pintar algo en la gráfica de la izquierda, tengo que acceder al primer valor de access y a partir de aquí hacer lo mismo que he hecho antes, x, f de x. Y por ejemplo, si quiero pintar algo en la figura de la derecha, solo tengo que hacer x menos f de x y ahora de color rojo, por ejemplo. Y ya tengo pintada estas dos gráficas.
Obviamente, cada sistema de ejes va a tener independientes sus etiquetas y otro tipo de atributos. Por ejemplo, puedo cambiar la etiqueta del eje X del sistema de ejes de la izquierda y poner eje X, y el sistema de ejes de la derecha puede tener una etiqueta completamente diferente. Eje X de la gráfica derecha. Aquí me he equivocado, porque en vez de xlabel te voy a poner set xlabel. Correcto. Y ya tengo cada uno de sus ejes con la etiqueta que yo he definido. Algo que me puede interesar a veces, y lo tengo disponible aquí en otro de los argumentos de subplots, es que si tengo varias gráficas, estas compartan algunas partes del sistema de ejes. Por ejemplo, aquí en la izquierda y la derecha estoy pintando dos funciones muy parecidas, simplemente cambiadas de signo. Por tanto, me puede interesar, a la hora de compararlas, que compartan el eje Y. Así que aquí pondría share Y igual a true. Y si pongo eso, como se puede ver, se ha ajustado la gráfica a las dos figuras que yo estoy pintando y solo estoy viendo la escala aquí en la izquierda, en la derecha se ha borrado. Otra de las cosas que puedo hacer en Matplotlib, una vez que ya hemos visto cómo utilizar la función plot, que es la más elemental, bueno, y antes de pasar a eso, ya hemos visto cómo cambiar los colores y la forma, pero al final este tipo de códigos abreviados tienen unas limitaciones porque no puedo representar todo tipo de cosas. Así que, si no quiero utilizar el código abreviado, puedo emplear aquí unos argumentos, en este caso color, si quiero especificar que es blue, lo puedo poner así de esta manera. Cada uno de los argumentos dentro de ese código abreviado que hemos visto tiene un equivalente en una palabra clave para la función plot que no está abreviada. De esa manera podemos hacer o bien optar por el código abreviado para pintar gráficas más rápidamente, o bien optar por escribir un código un poco más explícito para que se vea mejor qué es lo que estamos consiguiendo. Y ahora sí, una vez que ya hemos utilizado la función plot, hay una multitud de funciones que podemos utilizar también dentro de Matplotlib para visualizar. Otra de las funciones que podemos utilizar es la función scatter. Lo que me va a hacer es una representación de una serie de puntos con respecto a la otra. Por ejemplo, voy a utilizar el módulo random de NumPy para crear una distribución normal de 2 dimensiones de puntos. Si utilizo aquí la función randn, por ejemplo, de 100 puntos. Y voy a hacer lo mismo con la variable i, random randn, de 100 puntos. Si utilizo la función scatter y pinto la distribución de puntos de x con respecto a la de y, obtengo este tipo de gráfico. Esto puede ser útil si estoy haciendo un análisis estadístico de una muestra de datos, por ejemplo. Otra cosa que me puede interesar, veo que tiene otros dos argumentos, S y C. Esto lo que quiere decir es el tamaño de esos puntos que estoy pintando y los colores. De tal forma que si quiero hacer una visualización un poco más compleja, puedo elegir que el tamaño dependa, por ejemplo, de los puntos o de algún otro tipo de parámetro, si tengo otra dimensión. Si elijo aquí que el tamaño es otra distribución normal, con el mismo número de puntos del anterior, y por ejemplo multiplicado por 20 para amplificar un poco el efecto, y lo añado aquí, ya se ve que está cambiando el tamaño de la gráfica también de manera aleatoria. Si amplifico un poco más este efecto, pues se ve muchísimo más. Y otra cosa que puedo hacer también es cambiar los colores de esta gráfica. Si creo otra distribución normal, random, randn, y eso lo incluyo como cuarto argumento aquí, también me está cambiando los colores de esta gráfica. Pero ¿qué es lo que está haciendo realmente? Porque aquí está evaluando un array de números entre 0 y 1 y lo está asignando un color. Para conseguir eso, lo que está sucediendo es que cada valor numérico se está asociando a un color a través de los mapas de colores. El mapa de colores se puede cambiar a través del argumento cmap. Tengo disponibles una infinidad de mapas de colores
Ahora veremos cómo podemos explorar cuáles tenemos. Y se acceden a través de PLT, CM, y aquí tengo todos los disponibles. Por ejemplo, si escojo este, aquí ya veo que se me están asignando los colores de otra manera totalmente distinta. Aquí en las referencias tengo disponible una referencia gráfica de Matplotlib. Y al final del todo tengo una lista de todos los mapas de colores que tengo disponibles. También es fácil, por ejemplo, si queremos definir nuestros propios mapas de colores. Otra cosa que tengo también disponible son los tipos de marcadores que yo puedo utilizar, bien bolas o bien líneas continuas, etc. Y el tipo de propiedades que yo puedo cambiar. Por ejemplo, puedo cambiar el color, o si estoy utilizando un marcador, puedo cambiar cuánto es el grosor del borde, cuál es el color, etc. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo seguir utilizando alguna función más de las que ofrece Matplotlib y vamos a ver cómo cargar archivos externos para visualizar esos datos.